dejamos riquezas, dejamos carácter. El sabio mide su paso antes de medir al mundo. Más persuade un acto justo que 100 discursos brillantes. Libertad interior. Nadie esclaviza al que ha aprendido a bastarse por sí solo. Y la verdad no necesita gritos, permanece como una inmanencia permanente. Muy buenos días, amables radioescuchas. Reciban ese saludo afectuoso de Ramón Sonnenholzer. Hoy mi compañera Astrid no estará con nosotros, ya que está cubriendo una nota importante que pronto estaremos nosotros analizando. Hoy, el día domingo, Diario Expreso arrancó con una nota bien interesante. La Palma insiste en crecer donde casi todo se perdió. Y el sistema de justicia está debilitado y sin credibilidad. Por otro lado, anuncia el presidente, da una sugerencia en el domingo en el diario El Universo, en el cual manifiesta la necesidad de que que la justicia se modifique. El sistema de justicia está debilitado y sin credibilidad. Un título que nos lleva a reflexionar y a preguntarnos, ¿qué lo ha debilitado? Y hay varios factores. El primero, la ética nacional, porque así como está debilitado el sistema de justicia, está debilitado el sistema de justicia y está debilitado el sistema ejecutivo. Todo radica en algo tan sencillo como la ética nacional. Es una deformación que hemos venido estructurando y tolerando a lo largo de la historia del país. De pronto, nos asustamos, nos parece una novedad, nos parece algo que hay que resolverlo, pero este discurso viene siendo parte del Ecuador desde que creo que tengo un poco más que uso de razón, desde la misma época de Roldós hasta hoy, la época del segundo Noboa en el poder. El segundo Noboa en el poder viene desde los tribunales que manejó la partidocracia hasta los tribunales que hoy manejan las monocracias el bicaudillismo nacional. Eso quedó evidenciado en el juicio de Godoy. Ambos coincidieron ante no poder salvar a Godoy en el delito menor, en la de ser mal administrador. No coincidieron, seguramente por conveniencia, en quizás el delito más significativo, su vinculación con las estructuras de narcotráfico y de narcolavado. En fin, no sé para dónde vamos, pero a algún lugar iremos. Buenos días, amables radioescuchas. Reciban ese saludo afectuoso de corazón a corazón de Jorge Chuya y este es su servidor Ramón Sonnenholzer en esta mañana. Del lunes 23 de febrero, don Ramón. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya está con nosotros don David López, nuestro invitado este día. Démosle paso, querido Jorge, a nuestro invitado. Así es, ya nos acompaña David Mateo López, él es director ejecutivo nacional de CONAGOPARE, es abogado de profesión y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la UES. Con él vamos a hablar justamente de las medidas que se han tomado dentro de la aprobación de la ley de los GATS, que justo lo conversamos hace unos momentos. ¿Cómo está David? Abogado López, muy buenos días. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y gustoso de poder compartir esta nueva ley de reforma al COTAD de materia económica urgente que fue aprobada este 20 de febrero y que cabe decir que nosotros fuimos, como gobiernos parroquiales, sí fuimos tomados en cuenta en esta ley al principio, pero luego de diálogo con la ministra de Gobierno, con la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, se nos sacó y se nos excluyó de esta nueva ley, ¿no?, a los gobiernos parroquiales. Adelante, Jorge. Abogado López, en resumen, si lo pudiera un poco
poner en oraciones y frases concretas el tema de esta propuesta, bueno, ya ley aprobada. ¿Usted considera, por ejemplo, que es una ley que le quita poderes a los GATS y hace que de alguna u otra forma el sistema de gobierno en Ecuador se vuelva un poco más centralista? Bueno, más que eso, vamos a ver datos, ¿no? Esta ley propone de que el 70% de la regla fiscal vaya a grupos de gasto específicos, principalmente a servicios públicos, a obra pública, ¿no? Entonces, si vamos a los datos de si se ha cumplido con la competencia constitucional por parte de municipios y prefecturas, vemos que no se ha cumplido. ¿Cuál es la labor principal de un municipio, de un gobierno municipal? Su labor principal, de acuerdo a la Constitución, es agua potable, alcantarillado y vialidad urbana. ¿Y están cumpliendo o no están cumpliendo eso? Vemos que justamente en el sector rural, que es al que representamos las parroquias, en cuanto a agua potable, hay en el 48% de muestras de agua hay E. coli, es decir, hay heces. Eso quiere decir que los municipios no están cumpliendo con su competencia de agua potable. En cuanto al alcantarillado, hablo en el sector rural, que es el que nosotros manejamos datos, no llega ni al 40% de cobertura de alcantarillado en las parroquias rurales. Entonces eso quiere decir que no se está cumpliendo con sus competencias constitucionales. ¿Cuál es la labor principal de un prefecto? La labor principal de un prefecto es riego y vialidad rural, y vemos que no se ha cumplido tampoco ni con riego, que es productividad, ni con vialidad rural, que son las vías más lejanas, que es justamente donde los agricultores sacan sus productos. Entonces, esta ley propone cambiar y exigir mucho más en el cumplimiento de la regla fiscal a prefectos y alcaldes, porque como dije, los gobiernos parroquiales no entramos en esta ley, ¿no? Bajo ese contexto, abogado López, por ejemplo, ¿qué puede asegurarse o qué nos puede asegurar que efectivamente los GATS vayan a cumplir esta ley como tal? Tomando en cuenta también, primero, que cada GAT tiene sus propias necesidades como tal. También no solamente existe el tema de infraestructura en obras, sino también un gasto corriente pertinente que, por ejemplo, sirve para administrar, en el caso de Guayaquil, las empresas de seguridad, los distintos dispensarios médicos que otorga la alcaldía en general. Pero más allá de eso, también existe el componente de que es el gobierno central quien debe darle los recursos a los GATS, que muchas veces están atrasados por tema de pago, y eso es algo que se ha visto de manera recurrente. Entonces, tomando ese contexto, sobre todo ya en la práctica como tal de la ley, el propio gobierno incluso puede buscar, o el gobierno central, dependiendo de sea quien sea, independientemente, va de alguna u otra forma puede influir directamente en el cumplimiento no de esta ley como tal. A ver, digamos que tienen que cumplir porque la ley es clara. Dice que en caso de que no se cumpla, se puede bajar el presupuesto de acuerdo a los umbrales que establece el artículo 271 de la Constitución. Actualmente, de acuerdo al 192 del COTAD, los gobiernos seccionales recibimos del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes. La Constitución dice que no podrá ser menos del 15% de los permanentes y del 5% de los no permanentes. Entonces, ¿qué dice este nuevo proyecto de ley? Que si no se cumple la regla fiscal establecida en este proyecto de ley, podrá el Ministerio de Finanzas reducir la regla fiscal del artículo 192 y cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces, digamos que los municipios y prefecturas tendrán que cumplir, porque en caso de que no se cumpla con esta regla fiscal, se les bajará el presupuesto, porque como usted mismo dice, se transfiere los recursos directamente del gobierno central hacia los gobiernos seccionales, más o menos del presupuesto general del Estado. Este año fue 3.000 millones de dólares que se tiene planificado entregar por parte del gobierno central a los gobiernos seccionales, y los que más reciben son los municipios. Ellos reciben el 67% de estas asignaciones por parte del gobierno central, el 27% lo reciben las prefecturas y solo el 6% lo recibimos los gobiernos parroquiales rurales. Para poder tener bastante claro ese ejemplo, entonces, digamos, el día de hoy la alcaldía de Cuenca quiere hacer un presupuesto participativo, una obra con una parroquia rural. A día de hoy, con esta ley que tenemos, en estos momentos no podría. Ustedes exactamente, porque lo hacen a través del grupo 78, que está excluido de la regla fiscal del 70%. Correcto, entonces a día de hoy ustedes están buscando alternativas para hacerlo, me refiero a ustedes por el tema de la agrupación de parroquias rurales,
pero a día de hoy solamente les tocaría esperar a que el propio GAT, sea cantonal o sea provincial, se quiera hacer cargo de todo el 100% de la obra en el caso de que exista, porque ya no va, al día de hoy no hay ese tema de presupuesto colaborativo. Exacto, hasta que se busque una figura legal, como yo digo, que podría ser este tema de la competencia concurrente. Muy bien, abogado, le quedamos muy agradecidos por su tiempo. Esperamos que tenga una excelente mañana. Muchas gracias. Una gran mañana, hasta pronto. Laura, querido Jorge. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ahí viene un tema que trae diario El Expreso del fin de semana, creo. Aquí tengo los periódicos de los últimos días, del día domingo. Los triciclos dominan La Habana. Ante la falta de energía, Cuba enfrenta una gravísima situación y la solución energética es pedalea, que así te va a ir mejor. ¿Ah? Se volvió ecológica la solución. Y por el otro lado, se apagó la voz de Willy Colón, leyenda indiscutida de la salsa. ¿Qué le parece, Jorito? Ayer, para quienes somos, no amantes, en el caso mío no soy amante de la salsa, pero me gusta y me encantaba algunas canciones de Don Willy. ¿A usted sí le ha gustado Willy o no le ha gustado Willy? Don Ramón, debo confesar que yo no soy mucho de escuchar salsa. Así, ¿no? Pero sé que Willy era un ícono de ese género y que sobre todo hay tengo muchos conocidos que lamentan justamente su fallecimiento. Pero definitivamente una muerte de un hombre que construyó cultura latinoamericana, y eso siempre es importante, querido Jorge. Así La hora 7:29 con 22 segundos, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. La hora, querido Jorito. 7 de la mañana con 35 minutos. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayas y Santa Elena. ¿Qué más tenemos? Dice diario El Expreso del fin de semana. Dice cosas importantes. Medicinas estancadas en los tribunales, dice el diario. Acciones, protección se incumplen. Pese a sentencia, expertos alertan que es una obligación legal y humana. Sigue la problemática de las medicinas que ha reinado, no ahora, ya son 2 años el gobierno del presidente Noboa y no logra estabilizar este tema. Las mafias, a esas mafias, ¿cómo las doblega? Continúan dominando el sistema de compras públicas, sobre todo de medicinas. Y yo aquí me acuerdo, el ex director del IES, el señor Lamas, si mi memoria no me falla, justamente él hablaba de que iba a seguir esta reforma, que ya se aprobó, que es dar paso a la centralización de compras públicas, que hasta hace unos meses atrás era descentralizado, es decir, cada institución podía comprar como le parezca, de acuerdo a sus necesidades de stock y almacenamiento, pero ellos habían detectado que justamente existía un problema ahí, que ahí era donde se daba el tema de las mafias y demás, entonces volvieron a centralizar. Y digo volvieron porque antes de esa descentralización que hubo, justamente también se hablaba de que la centralización era lo que causaba ese tema de no funcionamiento de compras públicas y demás. Luego se descentralizó, ahora se está volviendo a centralizar, pero la pelotita continúa rebotando de un lado para otro. Hasta el momento no encontramos realmente la forma de darle transparencia a ese sistema de compras. Oiga, la guerra a granaza contada por a las ovejas de manera ilegal y premeditada, decir con alevosía y ventaja, el gobierno vuelve a la carga en el infructuoso intento de callar a Diario Expreso. Hablan de 3 situaciones: caso Canillita, resuelto; caso lavado de activos, resuelto; intervención de la superintendencia en plena ejecución. Vamos a ver cómo continúa esta lucha.
Y por otro lado, el legislador Sergio Peña sería juzgado por asociación ilícita el 18 de marzo. El caso Danubio es la 9ª convocatoria para instalar el juicio. Me pregunto, y ante una tan grave ocasión como tiene Peña, ¿será esa la razón por la cual se bajó de la Revolución Ciudadana? Me pregunto. Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Sí. ¿Será ese el motivo? Hay quienes dicen piensan mal. Y acertarás. Sí, no sé, me deja abierto, porque a veces da cátedra de ética y estaba involucrado en este tema. Bien por él si sale adelante, bien por el país si se descubre la verdad. Laura, Jorgito. 7 de la mañana con 38 minutos. Usted está escuchando La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil, Santa Elena. No se olviden que también pueden vernos ya en Facebook y YouTube como RTP Ecuador. Bueno, ahora viene el siguiente parte que le toca enfrentar al presidente de la República. Nos habíamos olvidado de que podría ser denunciada como inconstitucional la ley del COTAT, reforma al COTAT, nuevo pulso con la CC, con la Corte Constitucional, organizaciones políticas y sociales, así como autoridades locales presentan demanda de inconstitucionalidad. El gobierno no confía en que no prosperan, el gobierno confía en que no prosperen. ¿Qué veremos ahí? ¿Cuál es su idea, usted que ha estado leyendo bastante sobre este tema ahorita? Bueno, en este caso, a mí realmente me preocupan dos situaciones en concreto. Pero antes de llegar allá, primero igual voy a mencionar lo que creo yo que podría ser positivo dentro de esta ley, que es justamente incentivar ese ahorro y esa responsabilidad fiscal por parte de los GATS, que sí es cierto que existen algunos que se mandan tremendas fiestas y demás por ABC motivo. Es una realidad, tampoco vamos a desconocerla, pero no sé hasta qué punto realmente la responsabilidad fiscal nace a partir de un plumazo. Y eso es un punto de partida importante a discutir. Y luego, entrando a lo que realmente preocupa, a mí esa sensación de que se le están quitando autonomías a los GATS y nuevamente estamos centralizando todo es algo que realmente me llama la atención y me da la piel escalofríos, porque no tiene nada que ver con que si es el gobierno de Daniel Noboa, si fue el gobierno de Lazo, o de Correa, o de Lenín Moreno. Tiene que ver con la forma en la que se estructura el Estado ecuatoriano per se. Mañana puede venir otro gobierno y va a tener esa ley de por medio. Y es una ley que le entrega mucho más poder al Estado central, que ya de por sí tiene bastante. Y a día de hoy, y esto es lo que se lo comentaba al otro invitado, tenemos un Estado, un gobierno central que necesita dinero de alguna forma. No sabe de dónde sacarlo. La única forma en la que el Estado puede generar recursos es a través de impuestos. Probablemente están dudando en decir vamos a subir impuestos o poner uno nuevo por acá, pero necesitan recursos de alguna forma. Y esto también para mí me hace notar, ok, si pones al mismo Estado central o gobierno central, que es quien necesita recursos a día de hoy, lo pones como juez y como parte, piensa mal y acertarás. Entonces, esas son las preocupaciones que justamente me nacen como ciudadano. Y luego también tenemos, entre otras preocupaciones, justamente lo que comentaba el señor López, con el que tuvimos una entrevista hace poco. Ya no pueden existir esas figuras de presupuestos colaborativos que seguramente eran muy importantes para parroquias rurales, para tratar de encontrar la forma en donde se puedan hacer una obra, que incluso hacer una cancha de fútbol termina siendo algo muy importante por ese tipo de parroquias, para justamente fomentar un poco la vida y la cultura allá. Entonces, si a día de hoy tienen que ver qué por ahí artículo de otra ley pueden agarrarse para justamente hacer un presupuesto colaborativo, es preocupante. Y el señor López, por ejemplo, comentaba que él veía positivo que ahora se va a poner más alcantarillado y se va a mejorar el tema del agua, pero es más que una realidad, eso es un deseo. Es como intentar ver si es que realmente sucede y veamos si en la práctica sucede eso. ¿Podrá el mundo regular la IA? Y esa es una de las preguntas más importantes, porque estamos frente a una tecnocracia cibernética que se ha apropiado del mundo y rompe todas las soberanías. ¿Podrá gobernar el mundo? Es una pregunta, y algunas naciones se han unido para tomar ese tema. Entre tanto, en menos de 24 horas, Donald Trump anuncia, dice Diario El Expreso, un nuevo aumento del arancel global. Como la Corte
le dijo que era incorrecto hacer esa discriminación de aranceles. Ahora el hombre que le gusta salirse siempre con la suya, le quiere clavar al globo un arancel global. Cada vez que hace ese tipo de cuestiones, el señor Trump lo que hace es que los otros países aprendan a vivir cada día menos sin la protección de papá Trump, ¿no? Vamos al invitado, recibamos a nuestro invitado, querido Jorito. Ya nos acompaña de manera online el señor Alejandro Martínez Maldonado, el expresidente ejecutivo de Expo Flores. Con él justamente vamos a conversar sobre acuerdos comerciales con Estados Unidos y vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tema de las exportaciones hacia ese mercado. ¿Cómo está, señor Martínez? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad el tema de Estados Unidos es un tema que yo lo llamaría ahorita una especie de montaña rusa, porque obviamente pues el presidente Trump en el mes de abril del año pasado pues impuso una sobretasa base a todo el mundo, basado en normas, digamos, para arancelarios, ¿no? Hay que entender mucho esto de pararancelario. Son acciones o son motivaciones que los países toman que interrumpen o limitan mucho el comercio de una u otra manera, justamente con la intención, en la mayor parte de los casos, con la intención de desfavorecer a la importación. Ecuador es uno de ellos. Ecuador siempre ha sido una característica muy fundamental del Ecuador, es que tiene montado muchos pararancelarios. Por ejemplo, tiene cupos de acceso, tiene normas técnicas y así otra serie de cosas, ¿no es cierto? Hay otros países, Colombia es uno de esos casos, en el que la moneda es el pararancelario, ¿no? Es decir, generan una devaluación importante, un poco con la intención de frenar las importaciones y favorecer a las exportaciones. Entonces, esto en general básicamente fue la primera parte. La segunda parte se refería justamente a balanza comercial, es decir, donde no tengan una balanza positiva o cercana al cero, ¿no? Un poco yendo al por qué empiezo con esto o por qué inicio con esto, es porque en realidad si uno hace un análisis de la parte productiva y comercial de los Estados Unidos, ¿era algo necesario? Sí. Lo que es la forma es la bruta, ¿no? Es muy salvaje, es muy fuera de lo común, digámoslo así. Pero bueno, o sea, al final del día es la economía de las economías más fuertes del mundo, la economía de consumo más fuerte del mundo, y digamos que tiene la capacidad y tiene el poder para poder imponer cosas como estas, ¿ya? El Ecuador ha venido trabajando adecuadamente todo este tiempo, lo hizo desde el primero, es más, fue el primer país que respondió a esa acción con una carta muy, muy adecuada hacia una apertura del diálogo y de conversación para ir resolviendo estos temas, ¿ya? Obviamente en el caso de Ecuador es complejo, ¿no? Si no tenemos acuerdo comercial, por un lado, lo cual significa que no habían reglas establecidas entre los dos países, sino más allá de las reglas preestablecidas en los años 70, que son reglas comunes de origen, ese tipo de cosas. Lo culminó bastante bien la primera etapa, hace 2 semanas, una semana y media más o menos, en el cual Ecuador cede ciertas cosas referentes a pararancelarios y Estados Unidos cede en liberar el 15% de sobretasa a ciertos productos. Ahora bien, el día viernes la Corte Suprema americana determinó la ilegalidad de la forma de la implementación de las sobretasas, lo cual lo bajó a 0 inmediatamente, ¿ya? Pero acto seguido el presidente anunció, y está vigente desde hoy día, una sobretasa global del 15% a través de otro artículo de la Constitución. Entonces, ese es el escenario hoy día. Es un escenario complejo porque obviamente en comercio, cuando tienes muchos cambios drásticos y repentinos, pues generalmente el comercio no se adapta tan rápido, ¿no? Es decir, tiendes a un poco a esperar el resultado, y a veces no es el resultado que esperas, o a veces el resultado
es mejor de lo que esperabas. Entonces, hay muchas circunstancias ahorita que están jugándose. Esta semana creo que va a ser muy clave. Ecuador, de inmediato, el día viernes, el gobierno ecuatoriano marcó una línea clara de diálogo con el gobierno americano para entender un poco esta situación que no va más allá de la acción del gobierno, ¿no? Es decir, esto ya entró en las Cortes, lo cual implica un proceso muy distinto, por un lado, y por otro lado abrió una puerta, lo hace por primera vez los Estados Unidos, que es utilizar el artículo 122, si no estoy equivocado, pero bueno, ese es, les digo, el panorama hoy día, ¿no? Señor Martínez, para justamente tener las cosas de forma bastante concreta, me gustaría preguntar, usted mencionó que esta situación en Estados Unidos es como una montaña rusa. Yo quisiera saber primero, ¿en dónde estamos ahorita en esa montaña rusa? ¿Estamos subiendo o estamos bajando? Y justamente vinculado con esa primera pregunta, me gustaría saber cuál fue el balance en el caso de que usted ya tenga ciertos datos del 2025 en cuanto a la exportación, sobre todo en el caso de flores, hacia este mercado. Si crecimos en ese porcentaje ahí, disminuimos, ¿cuál fue un poco el diagnóstico del año pasado? A ver, en general yo te diría que estamos en un momento estamos en el momento correcto de la montaña rusa, ¿ya? Obviamente con 20 años de atraso, pero estamos en el momento correcto, sin duda. ¿Por qué menciono los 20 años de atraso? Porque obviamente hace 20 años, soberanamente el Ecuador se retiró de la negociación del acuerdo comercial, lo cual fue un error. Solamente en el caso particular de las flores, ese mercado en los 20 años creció 35%, que es muchísimo. Y de ese 35%, Colombia cogió casi el 75% de ese crecimiento, nosotros apenas del 25%. Ese es un poco el resultado de esto, ¿no? Ya viéndolo en el plano local, aquí en Ecuador, si nosotros hubiésemos crecido, no el 75%, pero hubiésemos tomado ese 50% de crecimiento y hubiésemos estado compitiendo a la par con Colombia, estuviésemos hablando de que la agricultura hoy día tuviese prácticamente unas 10, 12 mil personas más trabajando, ¿no? Entonces, eso es un poco los resultados de sesgarnos mucho a estas ideologías políticas, que en realidad no son ideologías políticas, porque se ha demostrado que no, los acuerdos comerciales no son invasión, no son sino una herramienta clara de facilitar el comercio. El comercio bilateral siempre va a ser positivo. En este momento el diálogo, digamos, sincero, ese diálogo abierto, ese diálogo más democrático que tiene Ecuador con Estados Unidos es positivo. El 7 de marzo el presidente tiene reunión con el presidente Trump, junto con otros presidentes que ya han avanzado mucho en este aspecto, ¿no? Entonces, eso es positivo. Hay que entender mucho esa dinámica que busca los Estados Unidos. Es un mercado sumamente importante para nosotros, sumamente atractivo también, no solamente para lo que ya exportamos del país, sino para cosas nuevas que el Ecuador necesita, ¿no? Es decir, y Ecuador también necesita comprar cosas, y eso es fundamental. Generar esa ida y vuelta al comercio van a ser importantes. Ahora, entrando al tema de flores en particular, a ver, las flores vienen con un crecimiento bueno, no sostenido, pero bueno, desde el año 2021, es decir, post-pandémico, principalmente te diría porque había un grupo de consumidores que nosotros definitivamente no lo teníamos en el radar en ese momento, que eran los millennials, ¿no? Es decir, el comportamiento del millennial en general era un comportamiento más bien muy atípico al consumo de flores, pero te diría que gracias a la actitud que hubo durante la pandemia respecto a poder enviar cosas a sus padres o a sus abuelos, sentirse en esa buena onda, ¿no? Y al hecho de que nosotros no nos detuvimos nunca en la pandemia, sino más bien fuimos resolviendo, digamos, oportunidades, pero también problemas referentes a la logística, nos resultó bien. Es decir, resultó bien el poder ser un producto que accedía rápidamente al comercio electrónico, sobre todo, que podía llegar a los hogares de las personas en 24, 48 horas máximo, y eso también generó que el consumidor millennial comience a comprar flores para él. Entonces, sí. Una pregunta que es importante.
¿Cuál es el nivel de concentración de la exportación de flores, la participación del mercado americano en nuestro total de exportación, el mercado norteamericano? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto está concentrado? En el caso nuestro particular, oscila más o menos entre un 46% hasta un 52% al año. ¿Y el resto dónde lo reparten? Tienes después un 30% en la Unión Europea y tienes un 17% en los euroasiáticos. Esos son los tres grandes, ¿no? Okay. Después tienes mercados como el es decir, en el caso de ustedes la concentración con Estados Unidos es muy grande. En el caso del sector es importante, ¿no? No como la de Colombia. Colombia concentra el 82% de su producción en Estados Unidos. Así, ¿no? Pero sí es importante. Ahora, una curiosidad que me viene a la mente. ¿Cuál es el grado de manejo de las distribuidoras en Estados Unidos por parte de ustedes mismos? ¿O no tienen, como los colombianos que manejan empresas colombianas, la distribución de la flora en Estados Unidos? A ver, hay de todo, no hay, ha cambiado mucho también el mercado, o sea, hay muchas aristas, digamos. El mercado de las flores te exige una cosa que es fundamental y es, consistencia por un lado, pero por el otro lado tienes que ser altamente creativo y altamente dinámico. Mayoritariamente te diría en los años 80, 90, la floricultura colombiana más bien comenzó a crear sus propios centros de distribución en Miami. Y mayoritariamente tenían, te diría, el 100% de esa importación como inversionistas extranjeros. Habían, obviamente, americanos que lo hacían también. Hoy por hoy, te diría, ya no es así. O sea, te diría que un 60% de los importadores siguen siendo colombianos y un 40% ya está entre Ecuador y algo de Estados Unidos. Pero también ha cambiado mucho la dinámica, ¿no? Es decir, por ejemplo, el importador como tal ya va perdiendo vigencia en la cadena de valor. Te digo, son cosas tan sencillas como que hoy día tú puedes coordinar una entrega a un centro de distribución en Milwaukee, en la mitad de Milwaukee, ¿no es cierto? En la mitad de los Estados Unidos. En el centro-centro. En el centro-centro, casi desde aquí, generando una importación a través de un agente que te hace la importación rápidamente y luego distribuyendo todo en camiones, ¿no? Es decir, la dinámica ha cambiado muchísimo hoy en día. El importador sigue estando vigente, pero cada vez menos. El e-commerce ha subido muchísimo y el otro que está subiendo muchísimo son los supermercados, ¿no? Entonces, por eso es que tú ves que, por ejemplo, Ecuador, que tiene una alta concentración en rosa, esa ha sido su mayor especialidad, desde hace unos 15 años, el desarrollo de nuevas especies, nuevas variedades en Ecuador ha sido importante para poder complementar estos buquets, que es el mercado que está creciendo, ¿no? Hace 15 años hablábamos de que el mercado de supermercados era 32, 34, 40% del mercado. Hoy en día ya está llegando y bordeando los 60%. Entonces, ese mercado tradicional, en el cual Ecuador era rey, no ha ido desapareciendo, se ha ido transformando, pero ha ido creciendo muchísimo el mercado de la línea de supermercados. Entonces, es súper atractivo, te digo, cuando estás dentro del sector, ver estos cambios y adaptarse rápidamente. Ecuador se ha adaptado muy bien siempre, eso es una de las características fuertes del Ecuador, que siempre busca ese liderazgo en consistencia, en calidad, pero también en poder mover las fichas rápidamente y adaptarse a esos cambios. Para que nuestros escuchas tengan clara la importancia del sector floricultor en la sierra, hay poco en la costa de momento, y le he visto como un poquito estancado en el desarrollo la costa de la creación de flores. ¿Cuántas personas ocupa el sector? Bueno, a ver, el desarrollo principal de la floricultura sí, o sea, está concentrado en 3 provincias, ¿no? Cotopaxi, Pichincha. Sí, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y el Carchi. Esos son las 3 concentraciones o 4 concentraciones fuertes. Pero tienes producción en el Azuay, tienes producción en Guayas, tienes producción en Santo Domingo. Sí hay producción, ¿ok? Obviamente son especies muy distintas en muchos casos.
Pero claro, es una actividad que concentra muchas personas. Hablamos de 120.000 personas que trabajamos en el sector. Un cultivo va a tener entre 9 y 14 personas por hectárea trabajando. Entonces es altamente importante. Alguien me preguntaba hace mucho tiempo si es verdad que la flor ecuatoriana pues se distingue en su calidad por la cercanía al sol, por todas esas cosas. Le decía, sí, pero la clave del éxito no es eso. La clave del éxito es las personas, la gente. Cuando uno lleva bien a la gente se siente a gusto, cuando tienes ese trabajo coordinado, adecuado, correcto, la calidad y la consistencia es lo que prima. Entonces, eso ha sido, te diría, la característica de esa calidad. Entonces, la gente para nosotros es tremendamente importante en el sector. Para terminar, ¿cuánto están exportando? Era algo más de 1.000 millones ya, ¿no? Sí, superamos los 1.000 millones, que fue una buena meta. ¿Por precio o por producción? No, más por producción. Eso justo quería explicarles, ¿no? Es decir, desde el 2021 ese crecimiento fue abrupto, pero fue de golpe. Y desde ahí hasta acá el crecimiento no ha sido tanto en precio, ha sido más por volumen, es decir, ganándonos de espacio físico, literalmente ganándonos espacio físico, sobre todo al mercado colombiano, que más bien ha venido complicándose cada vez más, sobre todo en el tema laboral. Eso es curioso, ¿no? El habernos concentrado nosotros mucho en el área laboral, en esa calidad humana, fue muy bueno. Sí, daban buenos resultados en productividad, en calidad, en consistencia y lo que te decía hace un momento, ¿no? En adaptarse al momento, en entender que el momento te está demandando y exigiendo un cambio y tú te adaptes a esa realidad. Don Alejandro Martínez Maldonado, muy agradecidos quedamos. Nosotros vamos a un corte comercial. Una gran mañana para usted. Encantadísimo, buen día. Vamos a comerciales para poder comer. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. La hora, querido Jorge. 8 de la mañana con 5 minutos. COE declara alerta. Entre la noche del viernes y ayer hubo 12 horas de lluvia en Guayaquil. Foto. El Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional se declaró en sesión permanente ante el anuncio de un fuerte periodo invernal en el país. Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loa están en alerta roja. Bueno, vamos a ver qué pasa. No creo que ya estemos en ese nivel de brutalidad de lluvia. Creo que estamos más asustados que la realidad. Hay lluvia, ha habido 12 horas, pero no con una densidad de lluvia como en otras ocasiones. Es decir, la prolongación de las horas de lluvia no implican necesariamente que hayan sido lluvias que generen un gran desastre. La seguridad vial, un contrato para ferias con simuladores se plantea como estrategia de prevención por monto de $989,000. ¿De qué se trata esto? La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, la EPMTMG EP, tiene previsto adjudicar el contrato en marzo. El proceso está en curso. Sin embargo, expertos consultados por este diario sugieren otras acciones como más efectivas en esta materia, querido Jorge. Vamos a la página 17 del mismo diario El Universo, que informa esto en el diario del domingo, tema de domingo. Aquí está la 17, ferias interactivas no frenan víctimas en vías de Guayaquil. Y para mí el gran problema de esto radica en lo tramposa que es la sociedad. No hay radares, no se multan si funcionan,
no hay realmente un escarmiento por la pérdida de puntos. Y hay choferes que ya superaron hace rato, no sé si ni siquiera les contabilizan todavía los puntos y siguen manejando. Es decir, bajo ese concepto hay una agresividad en el tránsito que no se limita. Hoy día vi saliendo de mi casa cómo los vehículos se dificultan para dejar pasar al otro carro, como que si hay una competencia por llegar a un lugar y nadie para esa carrera, querido Jorge. Así es, Ramón, justamente me hizo recordar también cómo vi una carrera entre buses mientras llegaba acá a la radio el día de hoy. Pero aquí lo más importante es entender que se necesita realmente una que exista más que mecanismos de prevención que son sumamente necesarios. Es también que desde la ciudadanía se entienda de que si hay una multa, realmente el ciudadano entienda que se va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque usted ya menciona, por ejemplo, el tema de los puntos dentro de una licencia. Hay muchos conductores que están realmente pensando poco o nada sobre el tema de los puntos de su licencia. Algunos incluso conducen con eso ya sin puntos, porque no hay realmente un control efectivo y transparente de aquello. O vamos también al otro caso, cuando vienen, me invento, te pasas un semáforo en luz roja, te viene la gente del ATM o donde sea, te viene a multar porque te pasaste un semáforo de luz roja. Deberías tener una multa al respecto, pero no hablas con el agente y demás, y bueno, señor agente, aquí está para las colas. Pues eso también sucede, y aquí en Ecuador, al menos en temas de tránsito, necesitamos tener no sé si llamarlo miedo, pero al menos tener esa preocupación de que si nosotros nos transgredemos la ley, o sea, existe nos pasamos de ella, realmente va a existir esa penalización hacia nosotros, y eso creo yo que a día de hoy, como no está lo suficientemente enraizado, como no se cumple de la manera que debería cumplirse, por ahí existen muchas cosas donde nosotros vemos, ok, no importa si me paso este semáforo si no cumple la ley de esta forma. Por otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Sommerfield, no se ha llevado a cabo diálogo con Trump y Noboa sobre Colombia. Por lo tanto, me imagino que están esperando que Trump sea el solventador, el solucionador del problema y el impasse que hay con Colombia, Jorge. Eso es quizás una de las posibilidades de por qué inicia justamente esta guerra comercial con Colombia, ¿no? El tratar de poner un poco presión sobre este país, no solo desde el norte con Venezuela y la intervención en Estados Unidos, sino también desde el sur. Pero bueno, veremos hasta dónde llega este problema. Yo sinceramente creo que es una guerra comercial innecesaria, absurda, y que ya debería eliminarse, porque al final del día solamente los que pagamos somos los ciudadanos, y eso es lo que preocupa. Por otro lado, comisión revisa carpetas de catedráticos que harán exámenes para aspirantes. Docentes escogidos harán preguntas para las pruebas escritas y orales para aspirantes a seres vocales del CNE. Ese es un tema. Hoy 20 docentes universitarios nominados a participar en la fase de elaboración del examen escrito y los casos prácticos que deberían resolver los candidatos a ocupar las dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Yo me pregunto una cosa. Ellos hacen las preguntas, ¿las calificarán también? ¿Y serán los que seleccionarán o simplemente hacen un examencito? Ellos hacen las preguntas, pero quienes califican son los de siempre. Es que ese es muchas veces el problema. ¿Cuáles van a ser los jueces? ¿Cuáles van a ser las partes? Muchas veces la misma parte es el mismo juez, pero realmente hay que ver. Lo que a mí me gustaría, y creo que a todos, es que este tipo de procesos se hagan de la forma más transparente posible. Ya mucho tenemos con presuntas irregularidades o pensar que existe influencia de tal o cual grupo de poder político y demás en ciertas distintas áreas de... Ya está nuestro invitado en línea. Adelante. Ya nos acompaña de manera online el señor Miguel Ángel Risco Esquén. Él es periodista y consultor de marketing político peruano. Con él justamente vamos a hablar de la situación política actual en Perú.
donde ya hay un nuevo presidente en base a los últimos acontecimientos que han pasado en el país la semana pasada, y Hernando de Soto, que es el nuevo primer ministro del gobierno de José Valcázar. ¿Cómo está? Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal, colegas? Tengan ustedes un saludo muy especial desde Lima, Perú, desde su servidor Miguel Ángel Risco. Estamos efectivamente a la expectativa de lo que pueda hacer el presidente transitorio José María Valcázar con la designación de Hernando de Soto, un economista reconocido a nivel internacional especialmente, que aquí en el Perú creó el otro sendero y democracia. Sí, adelante. El otro sendero que escribió, el otro sendero, estudiando la informalidad como fuente de riqueza en el Perú, ¿no? Esa parte de la economía no contabilizada. Lo que ahí no me afina es un líder marxista de extrema junto con un liberal, un analista, un sociólogo liberal como Hernández Soto. ¿Cómo se llega a esa combinación, colega? Claro, lo que ocurre es también la necesidad que tiene José María Valcázar de librarse de todo tipo de acusaciones que está recibiendo. Un profesional del derecho de 83 años de edad, representante de Perú Libre, de izquierda radical, como ven, también tiene muchas acusaciones, inclusive mucho más que su antecesor José Gerí. Entonces, una de las señales que entiendo yo quiere dar al país es que él va a reunir a un grupo de profesionales que por lo menos tengan cierto prestigio y que lo acompañen en la conducción de un gobierno transitorio que sobre todo debe especialmente garantizar la transparencia de las elecciones generales, que ya solamente se van a regresar dentro de 40, 50 días, el 12 de abril. Entonces creo que el entender político de José María Valcázar es juntarse con los mejores a fin de evitar también que él es probable que de igual manera comete errores y sea igualmente censurado como los antecesores. Pero quedan y antes Dina Boluarte. Quedan 2 meses, no creo que lleguen a destituirlo. Dicen mucho que es un proyecto para lograr que Castillo, el expresidente que está encarcelado por intento de golpe de Estado, si mal no recuerdo, usted corríjame, el señor Castillo, es darle el indulto. Esa es básicamente la idea, por eso la izquierda peruana se fusionó. Eso he escuchado hoy día en un noticiero peruano. Cuéntenos un poco sobre eso. Claro. En principio, los partidos que están dentro del Congreso de la República, que son representantes de la izquierda peruana, no tendrían los votos para elegir un presidente transitorio. Más bien es justamente la ruptura de los partidos de derecha y de centro derecha los que han permitido que José María Valcázar alcance pues 64 votos para asumir la presidencia versus la candidata de Acción Popular María del Carmen Alba. Es decir, nuevamente, la izquierda no tendría los votos para cambiar un presidente y tiene que haber habido, como ahora todos los partidos se culpan al interior del Congreso, como que ha habido un pacto mafioso. Y cada uno de ellos se acusa, por ejemplo, Fuerza Popular acusa a Renovación Popular acusa a Podemos, a Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Lo cierto es que este Congreso totalmente desprestigiado ha elegido a José María Valcázar, con lo que tenemos nuevamente que la izquierda tiene el control en este momento del Poder Ejecutivo. Pero ojo, no lo tiene del todo, porque nuevamente tenemos un Congreso presidencialista que es capaz de tumbarse a aquel que no le sirve para sus propósitos. Dicho sea de paso, el Congreso de la República mayoritariamente está controlado por Fuerza Popular, por Alianza para el Progreso, por Podemos y por Renovación Popular, César Febres que Cordero, son prácticamente de derecha y centro derecha. César Febres Cordero ya nos acompaña. Me imagino que usted, con su interés en el internacionalismo, quisiera hacer una pregunta. Adelante. Es realmente preocupante no solamente ver lo que pasa en nuestro vecino país del sur a nivel político, sino también despierta mucho interés lo que podría pasar con la salida del señor Julio Velarde del Banco Central en el Perú, que ha estado ahí a cargo desde el año 92. Dicen que él ha prestado una estabilidad a la economía peruana que ha dado solidez a la sociedad peruana a pesar de los cambios políticos.
Pero yo escuchaba al señor Velarde decir que no es en la Constitución de los años 90 que se crea la autonomía del Banco Central, sino que viene de los años 70, que hay una tradición aún más fuerte que no hay que preocuparse. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted los destinos del Perú con este cambio? El tema es que me parece que ya Julio Velarde ha sido convencido por José María Balcázar al reunirse el día 19 de febrero, es decir, al día siguiente que Balcázar fue ungido como presidente transitorio, después de haber sido elegido como presidente en la mesa directiva del Congreso. Julio Velarde realmente es un personaje que ha permitido que el Banco Central de Reserva mantenga su autonomía, y de ahí que nos ha permitido acumular todo lo necesario como reservas internacionales netas, y además controlar el sistema monetario, que en este momento, como ustedes saben, todas nuestras monedas son volátiles en América Latina, pero él ha permitido justamente que los indicadores que tenemos a nivel internacional digan mucho del manejo económico. En este caso, tengo entendido que Julio Velarde va a continuar todavía, digamos, hasta nuevo aviso, al frente del Banco Central de Reserva. Esta es una garantía para que los fondos, digamos, que utiliza el Poder Ejecutivo no se gasten tanto como ha venido ocurriendo, por ejemplo, con algunos casos específicos, tipo Petroperú, una empresa petrolera del Estado que en los últimos años ha venido haciendo agua, y que, por ejemplo, un proyecto tan importante como es la refinería de Talara, per se no es que ha fracasado por lo que significa el proyecto, sino justamente por los manejos de corrupción que ha habido en torno a ese proyecto. Y Petroperú está también en el candelero. Espero que no se tomen nuevas medidas que permitan dar innecesariamente mayor inyección económica, si es que no se garantizan que haya resultados favorables para que esta empresa alguna vez en el Perú sea lo más eficiente posible para garantizar también el abastecimiento de combustible en nuestro país. De modo que Julio Velarde entiendo que todavía se va a quedar más tiempo. Continúe. Estimado Miguel Ángel, hay un tema que también me llamó mucho la atención, y es cómo se nombró presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Digamos, jefe de gabinete en el Perú, a un economista liberal, Hernando de Soto, en el gobierno de un señor Balcázar, pues que se ha identificado con la izquierda más radical, que hasta ha dicho en el pasado que admira a Mao Zedong. Quizá para la audiencia ecuatoriana la comparación sería, imagínense un gobierno guardando las distancias y el respeto necesario, un gobierno de René Maullé y que el superministro sea el señor Alberto Acosta Burneo. O sea, hay una diferencia ideológica sustancial. ¿Cómo explicar eso? Depende en este caso estrictamente de la personalidad y la capacidad que tiene Hernando de Soto. Recordemos que él ha sido también, por ejemplo, asesor en el Banco Mundial, y ha permitido, por ejemplo, que se establezcan algunos programas de desarrollo también en Egipto, también en Tanzania, en El Salvador y en otros países. Es decir, es un hombre consciente de que, a pesar de las ideologías, hay un público que necesita una verdadera atención, y es tanto las poblaciones que están afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, así como también aquellas, por ejemplo, personas que son emprendedoras y que no han podido armar un negocio, y eso se refiere, por ejemplo, a lo que significa la economía informal. Por ese lado entiendo la posibilidad de que efectivamente Hernando de Soto se haya acercado él mismo para poder contribuir al desarrollo del país, por lo menos en esta etapa previa de 5 meses que le queda hasta el 28 de julio. Pero hay que ver con quién va a estar acompañado. De acuerdo al comunicado que ha sacado la Presidencia de la República, él tiene también la libertad, la potestad de elegir a los otros 18 ministros. Y eso sería importante saber quiénes son los que van a asumir las carteras. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años con Gerí, con Dina Boluarte? Ha habido un pacto con algunos partidos, como por ejemplo Alianza para el Progreso, a quien le han dado, por ejemplo, la conducción del Ministerio del Interior, y ahora vemos que un candidato a senador es Juan José Santibáñez, que fue ministro del Interior. También tenemos, por ejemplo, un ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de José Gerí, y ahora es candidato de Alianza para el Progreso como senador de la República.
Y luego vemos a un César Vaz, que fue ministro de Salud en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Y qué ocurrió? También es militante de Alianza para el Progreso. Vale decir, este tipo de acuerdos ojalá que no se repitan en esta oportunidad y que Hernando de Soto pueda efectivamente pedir que sea acompañado por lo menos por gente independiente o que estén ligados a él y que no solamente tengan una carrera profesional transparente, sino también una independencia política que se requiere justamente en estos momentos. Miguel Ángel, quedamos muy agradecidos por su aporte esta mañana en RTP. Un gran día para usted. No. Muchísimas gracias a ustedes de la mañana en RTP. Un saludo desde Perú. Un fuerte abrazo. La hora, querido César. Son las 8:22 de la mañana, don Ramón. Hoy, y valdría la pena que invitemos a Alfredo Serrano. Dice, es indiscutible que la ausencia de Álvarez cambie el tablero político. En 4 semanas máximo estaremos convocándonos a la Convención Nacional del Partido Social Cristiano. ¿Qué lectura le da esto, César? Me pregunto quiénes irán, habiendo tantos dirigentes que se han salido del partido, de los mejores y de los peores. Algunos han terminado en ADN, otros en Reto, y otros más pues siguen formalmente dentro del PSC, pero operan con independencia. Recordemos, por ejemplo, al señor o los señores Terán de la provincia de Los Ríos, que en un momento se pusieron bravos, dijeron vamos con Topic aunque no sea candidato del PSC. Cuando Topic no fue candidato a nada, pues decidieron recular. El PSC tiene un problema grave, y es que más allá de lo que obsesiona a algunas personas, y dentro de lo que hay una crítica legítima hasta cierto punto, más allá de que ellos hayan pactado en una época o hayan tenido una relación cordial con el correísmo y por ende eso decepcionó al derechismo duro del país, el PSC también ha tenido una serie de fracasos. La derrota de Guayaquil le quita un poquito esa mística, ¿no?, de la última promesa que mantenía el partido. Pues somos un partido que logra tener un ejemplo de gestión en Guayaquil, y esa es la oferta de campaña que le damos al resto. Si en esta elección excepcional que viene no logran poner una candidatura competitiva, no digo ni siquiera ganar, competitiva para la alcaldía de Guayaquil, a lo mejor finalmente se cumple la profecía 10 veces incumplida, pues, ¿no? ¿Cuál? 10 veces fallida, ya se muere el PSC, que lo vienen diciendo 20 años, a lo mejor esta es la época donde finalmente ocurre. Le falta un César Flores Cordero. No, Dios mío. Para que compita. No le sobe el ego a Flores Cordero, por favor. Es terrible. Sea más compañero. Para eso tiene todavía que aprender mucho de política. El deber de la prensa. Frente a un gobierno abusivo, el deber de la prensa no es opinar contra el poder, sino impedir que el poder se vuelva invisible, incontestable y absoluto. Qué complicado ese deber que le quiere asignar nuestro amigo Javier Zavala Egas a la prensa, ¿no? Creo que ese es un poder de la ciudadanía. La prensa es solo un conductor, un proponente de diferentes ideas, de pensadores libres o a lo mejor comprometidos, pero no se puede poner a la prensa en esa posición. No sé qué opine, compañeros a mi izquierda y a mi derecha. Yo considero que realmente la prensa primero debería ser autónoma, independiente y no comprometida, que es complicado muchas veces obtenerlos, pero sobre todo cuando hablamos de poder tener la facilidad de poder criticar a un gobierno, sea quien sea el país que sea, se debería poder hacerlo sin ningún tipo de presión o miedo de por medio de que suceda algo. Entonces yo sí considero que los medios de comunicación, tomados como ese punto de partida en el que estoy mencionando, sirven para amplificar muchas veces demandas de la ciudadanía que pueden no ser tomadas en cuenta. Y sobre todo yo sí considero que los medios, como los ciudadanos también, tomando a ambos, como los medios como un verificador de los ciudadanos, tienen que estar ahí también para incomodar al poder cuando sea necesario. No para todo el momento, en cada absoluta, cada pequeña cosa que se haga, pero cuando sea necesario sobre todo. Hay un tema que sí me interesa compartirlo y me parece interesante lo que declara, entiendo, el embajador de Japón,
entrenaremos policías para control de drogas y aduanas. Y me recuerda un poco la importancia de la formación de la policía y del ejército. Los ejércitos chilenos fueron entrenados por los alemanes, la armada por los ingleses. Sí se transfirió una cultura. Inclusive los prusianos educaron a los prusianos, es decir, los hermanos del centro de Alemania contemporánea, formaron a la Real Armada y al ejército japonés en el siglo antepasado. Me parece muy bien que lleguen a ese entrenamiento. Ojalá que lo acepten y sea provechoso para nuestras policías, para nuestro ejército, este entrenamiento que ha propuesto como una ayuda importante los japoneses. Los japoneses, dice el embajador, disfrutan en sus hogares de los camarones ecuatorianos. Hay empresas que lo exportan. Pero es interesante, más allá de tomar ese tema, para mí sería muy importante que se viabilice esa formación con gobiernos que tienen realmente fuerzas policiales no corruptas. Y a mí cuando me dicen que los gringos nos vienen a buscar, digo, va a entrar un nivel de alta corrupción. A veces la gente dice, los gringos, no, la policía norteamericana es extremadamente corrupta. Menos que la nuestra. Sí, eso sí, pero no son forjadores realmente una identidad, ¿no? Yo recuerdo alguna persona que quiero mucho, fue entrenada en Estados Unidos, en Puerto Rico específicamente, decía que los policías ahí, igual que veían cómo se llevaban por lo menos una parte del faro, o sea, cuidado. Pero los japoneses sí tienen una cultura de honestidad, transparencia clara, como por ejemplo la policía coreana, que es extremadamente respetada y tiene un indicador de baja corrupción, por no decir de ninguna corrupción. Hay que tener en consideración quién te forma, ¿no? Si hay visoros de eso, y realmente que no sea solo una capacitación, sino una escuela que te forme. Eso es importante, la formación, para disminuir, atenuar esto frente a la tentación que es la droga, César Febres Cordero. Los japoneses nos pueden enseñar algunas cosas, sin duda, ¿no? Su organización, su manejo de nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre han estado adelantados a nosotros, por supuesto, y el trato con la población civil, y el trato respetuoso, adecuado con la población civil, que es algo, digamos, reciente. También es un país que tiene pues su historia de violencia imperial, pero sus instituciones, al menos con sus propios ciudadanos, son extremadamente respetuosas. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Ahora que hablamos de qué podemos tomar de otros países que nos quieren ayudar, y lo repito, a veces recibimos ayuda que es buena, pero no es exactamente la adecuada. Por ejemplo, recibimos, lo decía hace un tiempo, un buque, una nave de la Guardia Costera estadounidense, otra nave de la Armada coreana, y nos ayuda a proteger nuestras aguas y a proyectar nuestro poder y nuestra soberanía en las aguas territoriales profundas. Bacán. Pero ¿qué pasa con las docenas de pequeños puertos pesqueros, artesanales, turísticos, que están a lo largo de todo el litoral ecuatoriano, donde cada vez hay menor presencia del Estado, manejados por piratas y traficantes? ¿Qué capacidad tenemos? Y una capacidad que, sin ser general ni almirante, les diré, se proyecta principalmente en lanchas, para poder intervenir ahí y para poder mantener el control ahí. ¿Qué capacidad tenemos de mantener el control? Y esto es lo que he insistido en años, en el Golfo de Guayaquil, donde hay islas que básicamente ya no están bajo el control de la Armada ecuatoriana. Entonces, busquemos de cada país que es amigo, de cada país que puede ser aliado, pues la ayuda adecuada, ¿no? Y no pensemos que todo se resuelve simplemente con cualquier regalo que nos llegue. Esa es una preocupación que comparto con don Ramón. Por otro lado, esta es una de las cosas más preocupantes. Comandos de la frontera llegan a Ecuador y reordenan el narco. Vamos a ver si lo logran y no terminan contaminados. Alguna vez algún ministro de defensa le dijo a un alto funcionario: a los militares máximo una operación de 60 días, porque si no el mismo sistema los contagia. En fin, vamos al corte comercial. Yo hasta aquí los acompaño. Mis compañeros continúan en la mañana en RTP.
RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. 8:38 de la mañana. Usted está escuchando La Mañana en RTP para 96.5 en Guayas y Santa Elena, 98.7 en la provincia de El Oro y en el Real Audio en www.rtp.es. Nos pueden observar también y escuchar en todo el orbe. Leemos como siempre sus comentarios atentamente y bueno, toca avanzar con las noticias. Don Ramón comentaba algo de la página 4 del Expreso. Comandos de la frontera llegan a Ecuador y reordenan al narco. Recordemos, esta es la banda que atacó a nuestros militares en el Alto Punino, un incidente que no se ha esclarecido del todo, donde murieron cerca de una docena de ellos. Esta es la banda que ha sido dirigida por un cabecilla que supuestamente manipuló la justicia en el caso Fachada, cuestión por la que se investiga al juez que lleva la causa de Aquiles Álvarez. Aquí todo parece que se termina relacionando en el Ecuador, pero hay que tener cuidado, porque aquí decimos supuestamente, aparentemente, advertimos y no sentenciamos. Sin embargo, hay gente que tiene la costumbre de sentenciar. Y sobre todo en redes sociales vemos todo tipo de sentencias que se emiten contra las personas, ¿no? Incluso cuando uno se cuida de no injuriar o calumniar, cuando uno se cuida de no acusar a alguien de un delito, igual puede terminar estigmatizando a esa persona. Y hay que tener sobre todo mucho cuidado en no terminar poniéndose en contra siempre de los débiles o los que están fuera del poder y callar sobre los que están con el poder. Pero bueno, a ver, mi querido Jorge. Aquí está, proceso penal contra el cabecilla. Juez ordenó el 5 de enero del 2026 la prisión preventiva de Roberto Álvarez Vera, alias gerente, señalado como cabecilla del grupo disidente Comandos de la Frontera, organización vinculada a estructuras residuales de la FARC. Y en esta parte me quiero quedar para hacerle mi pregunta, Jorge. Los Comandos de la Frontera nacen, como muchas bandas y grupos que operan en Colombia, de la paz fallida, ¿no? de las negociaciones que quedaron truncadas, que quedaron a medias con la FARC. ¿Qué podemos esperar en el país como solución? Digamos, cuando al capturar o matar cabecillas, como pasa en México, generalmente se produce pues la creación de nuevas bandas dirigidas por los tenientes del líder muerto o capturado. Y cuando en Colombia los esfuerzos de paz terminan en la creación de nuevos grupos que siguen con la lucha armada, disque por la política, pero realmente por la droga. Sin negociar ni matar a los cabecillas a una solución, ¿qué solución nos queda? Esa es una gran pregunta. Yo creo que aquí lo pertinente también es considerar que no solamente se trata de eliminar a quien está dirigiendo la banda en ese momento, porque las estructuras criminales son eso, estructuras. Es justamente entender que no solo el crimen o el tema de inseguridad se van a acabar por cortar una cabeza. Esto es como ese mito donde cortas una y luego salen dos más. Más o menos así es entender las estructuras criminales como tal. Entonces, como política de seguridad, primero debe ser integral y debe ser pensada a corto, mediano y largo plazo, obviamente. No soy experto en seguridad, pero creo que es sentido común decir que la ciudad tiene que ir en un tipo de política en ese sentido. Y segundo, también entender que no solamente se tratan de personas, sino de estructuras, de desmantelar las operaciones, la logística, pero sobre todo de financiamiento, porque ese dinero que ellos reciben de alguna u otra forma está inyectándose en la economía. ¿Cómo se está inyectando? Por ejemplo, podemos decir que se está lavando incluso activos, pero ¿cuáles son los correctos funcionamientos y los correctos mecanismos para que se puedan llevar a cabo funciones o órdenes judiciales, órdenes policiales, para justamente terminar de acabar con estas estructuras? Que eso es lo que al final del día es lo más importante de todo. Antes de pasar con la entrevista, Jorge, a ver, ¿qué opina usted de lo que está pasando en México, lo que hemos visto en Puerto Vallarta, Guadalajara,
varias ciudades, a través de varios estados de México, a raíz de la captura de alias El Mencho, más bien de su captura y ya muerte en manos de los agentes del Estado, así como la muerte también de uno de sus, digamos, operadores más cercanos, alias El Sapo. Este ha sido un golpe justamente contra la cabeza, la punta de la estructura del cartel de los Jalisco Nueva Generación. Y la respuesta me recuerda a lo que pasó acá en enero de 2024, ¿verdad? Poco después de la fuga de Fito y la promesa del gobierno que lo venían a capturar, hay que ver si hubo una relación realmente. Tenemos atentados y ataques como el secuestro de los periodistas de TC y la muerte de varias personas en las calles del país. ¿Qué significa esto cuando los narcos de frente responden a un Estado disparando contra civiles, ejerciendo violencia abiertamente? Que es un Estado fallido, amigo, que no puedes... Pero decir fallido, realmente, ¿cuál es el deber primordial de un Estado? Garantizar el bienestar y la vida de sus ciudadanos, las personas bajo su tutela. Ok, ¿cuál es la única institución que tiene la legitimidad sobre la violencia? El Estado y sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas de Seguridad. Que son parte del Estado, claro, básicamente. Entonces es el Estado. Si tú tienes la legítima uso de la violencia y tienes el deber de precaver la seguridad de sus ciudadanos... Y has perdido el monopolio de la violencia y matan a tus ciudadanos, entonces... Estás fallando en tu deber principal, que es precautelar con eso. Tomando eso como punto de partida, es básicamente entender cómo también las redes criminales se han cooptado diferentes instituciones, no solamente públicas, sino también seguramente también privadas, y también entender cómo todo eso... ¿Y cómo se alimentan del Estado? Porque alias El Mencho había sido policía. Y aquí alias El Marino había sido militar. Compañero, yo no creo que nos podemos hacer aquí también un poco los ciegos y entender que seguramente hay mucha corrupción de autoridades, de funcionarios más que autoridades también. Seguramente autoridades también, pero funcionarios sobre todo, en muchas ápices de diferentes instituciones públicas en general. Y es que de eso se trata, de entender la criminalidad y entender las estructuras criminales. No solamente se trata de una persona que está ejecutando una operación en su casa, cosechando, vendiendo y exportando. No, se trata de toda una red que está también dentro de las instituciones y demás. Bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿no? El problema fundamental es que el Estado no puede controlar a sus propios agentes, que no hay depuración y que tampoco tiene el control de todo el territorio donde supuestamente ejerce soberanía. Que hay que pelear casa adentro primero, que hay que poner las cosas en orden, ¿verdad? Muy bien, 8:45. Lucía Pozo Moret, asambleísta por Carchi del movimiento ADN, está con nosotros. Con ella hablaremos sobre la aprobación del proyecto económico urgente que reforma el COTAT, que cambia la asignación de recursos a los GAT. Asambleísta, 77 votos a favor, justito la mayoría. Y en esa mayoría algunos independientes, un recientemente expulsado miembro del Partido Socialista, un señor Pablo Jurado que fue años alcalde de Ibarra y prefecto de Imbabura, todos ellos dieron su voto. ¿Cómo convencieron, si es que hubo convencimiento en ADN, a estos independientes para votar con ustedes? Muy buenos días, estimado César, gracias a todos por el espacio, un saludo a la cordial audiencia que nos está mirando. Bueno, efectivamente, el fin de semana para el Pleno de la Asamblea Nacional fue un momento bastante álgido, de mucho debate, de transparentar el trabajo del Ejecutivo a través de las leyes en el Ecuador, y efectivamente pues dimos paso a la aprobación del proyecto de ley económico urgente reformatorio al COTAT. Como ustedes lo indican, pues fue una votación bastante apretada. Ese es la dinámica de la democracia, la dinámica del Parlamento, de recibir retroalimentaciones de todos los sectores. La Comisión de Desarrollo Económico liderada por Valentina Centeno fue muy abierta, muy democrática, para que se presenten en ella argumentos, aportes, retroalimentación de todos los sectores, de la AME, de CONGOPE, de CONAGOPARE, de expertos, de organizaciones de la sociedad civil, pero también hubo una campaña mediática bastante fuerte en contra del proyecto reformatorio
reformatorio Alcotad, activada y liderada principalmente por el correísmo y también por actores de Pachacutic en las diferentes localidades del país. Hubieron marchas, hubieron voceros, se activaron estrategias en redes sociales para descontextualizar y en lugar de debatir en la mesa legislativa, pues buscar la oposición al proyecto de ley. Sin embargo, a pesar de la campaña mediática en contra, se obtuvo los votos necesarios para su aprobación, porque es un proyecto no partidista, jamás se lo concibió con cálculo político. Este proyecto fue inspirado en buscar el bienestar de los ciudadanos en todas las localidades, principalmente en las ruralidades, donde por años nuestra ciudadanía ha sido abandonada, pensada en esos barrios que se han convertido en la incubadora del crimen organizado por falta de atención local, falta de servicios básicos, de alcantarillado, de agua potable, esas zonas, incluso urbanas que vemos grafiteadas, destruidas, cero atención local. En esas zonas fue inspirada esta reforma Alcotad, pero siempre va a existir la oposición y por eso se obtuvo votos de asambleístas independientes, de asambleístas de otras bancadas, y ahí está el resultado, la aprobación del proyecto de ley. Señora asambleísta Pozo, buenos días. Me parece curioso lo que usted menciona. Dos cosas curiosas de lo que usted menciona. La primera es que usted dice que obtuvieron, digamos, retroalimentación de diversos grupos. Hace una hora atrás tuvimos al presidente de Conagopare justamente conversando con nosotros y él nos dijo que el asambleísta Centeno, aunque en principio les había consultado, luego les negó la participación en las siguientes mesas de diálogos que estaban dentro de la ley porque ellos tenían muchas más cosas que necesitaban recomendar y tratar de mejorar la ley. Incluso recuerdo la prefecta Aguiñaga también pidiendo comparecer dentro de la sesión legislativa, buscando también retroalimentar, sobre todo intentando ver cómo se puede mejorar a esta ley. Y también me parece curioso como segundo punto que usted menciona que esto trata de alguna forma ayudar a las parroquias rurales, cuando nuevamente, justamente tuvimos el director ejecutivo de Conagopare, el señor David Mateo López, que para dar un poquito más de contexto, se trata de la organización que agrupa justamente a las parroquias rurales. Y él decía que si bien es cierto, esta ley les da al menos la sensación y la esperanza de que pueda existir mayor alcantarillado, mayor agua en diversas parroquias rurales, él mencionaba algo que le preocupaba muchísimo y es el tema de los presupuestos colaborativos, que actualmente esto se elimina completamente y ellos están tratando ahora de buscar la forma de cómo poder, a qué artículo agarrarse para poder justamente seguir construyendo obras y obras públicas como tal dentro de sus parroquias rurales en este mecanismo de presupuesto colaborativo, que es, por ejemplo, poner 70% en la prefectura del Guayas, la prefectura de la Azuay, y el otro 30% lo que queda dentro de la parroquia rural. Entonces me parece un poco curioso cuando existen y usted habla también de campañas de información de por medio, pero realmente esa retroalimentación hay que ver hasta qué punto con quiénes hizo esa retroalimentación pertinente y a quiénes también se excluyó luego posteriormente de esas conversaciones. Y segundo, hablando en parroquias rurales, puede ser beneficioso si es que se llegase, estamos hablando de posibilidades, a día de hoy no es una realidad. Lo que sí es una realidad para las parroquias rurales es que a día de hoy se elimina esos mecanismos de presupuestos colaborativos que de alguna u otra forma sí ayudaban a estas parroquias. A ver, bueno, es importante aclarar a la ciudadanía que cuando se realizan comparecencias en las que están vinculados consorcios, grupos, cuerpos colegiados como es la AME, Congope, Conagopare, quienes asisten son sus representantes a la socialización y me sorprende que Conagopare indique que ellos no fueron escuchados. Fueron las primeras mesas de diálogo con el presidente de Conagopare, con los delegados de las más de 800 juntas parroquiales que tiene el Ecuador, tanto en la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico como con la ministra de Gobierno. Ellos mantuvieron mesas de diálogo y se acogieron sus observaciones y por eso dentro del cumplimiento de la regla fiscal están exentas las juntas parroquiales, porque obviamente ellos reciben un menor porcentaje de las transferencias de equidad territorial. Ellos reciben apenas el 6% del 100% que el gobierno central transfiere entre prefecturas, alcaldías, se transfiere el 94% y a las juntas parroquiales el 6%, ellos quedaron exentos. ¿Y por qué se fortalece la inversión en las ruralidades? Precisamente porque ahora las prefecturas tienen la obligatoriedad de cumplir el 70% en obras de mantenimiento vial rural. Todas las prefecturas tienen que enfocar dentro de sus competencias el 70% de su inversión.
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en las ruralidades donde es su competencia, en los sistemas de riego, en los, obviamente alcantarillado tiene la competencia la alcaldía, pero lo que es netamente ese presupuesto participativo hoy se va a ver reflejado en mejores vías rurales. Tenemos provincias que tienen apenas el 80% de sus vías, el 8% de sus vías rurales asfaltadas o lastradas. Yo vengo de una provincia pequeña, la provincia del Carchi, apenas el 18% de sus vías tienen una capa asfáltica que nos permita mejorar la movilidad rural. Entonces, eso se va a traducir en un incremento de obras en las ruralidades, más allá del presupuesto participativo, que obviamente las juntas parroquiales van a mantener un acompañamiento a través de las diferentes carteras de Estado. Primero, su presupuesto autónomo no se toca, ellos van a poder priorizar su inversión en territorio como lo han venido haciendo, pero van a tener mayor acompañamiento por parte de las prefecturas. Pero asambleísta, ahí me quedo con su presupuesto autónomo no se toca, pero si usted está imponiendo una regla de 70-30 sobre el presupuesto en su totalidad, usted está también decidiendo sobre los fondos que recaudan los propios municipios. El artículo 198 del COTAT originalmente hablaba de controlar el 70% y 30%, o sea, dividir de esa manera, de las transferencias, de las asignaciones. Pero ahora cuando se aprueba un proyecto de ley que habla de todo el presupuesto, pues incluye lo que recaudan los municipios, por ejemplo, con los prediales o las prefecturas con distintas tasas que pueden llegar a cobrar. Tiene que funcionar la regla fiscal de esa manera, porque si es que no se establece un mecanismo de control y cumplimiento de una regla que garantice la calidad del gasto en las localidades, nunca nosotros como ecuatorianos vamos a evidenciar desarrollo en nuestras localidades. ¿Por qué? Porque el tema de la autonomía no quiere decir que ellos pueden despilfarrar, los recursos son públicos. Tanto lo que recaudan como tasas, lo que recaudan como predios, todos los impuestos, las propias recaudaciones y la transferencia del modelo de equidad territorial que realiza el gobierno central pasa a una sola arca de administración local que no está exenta del control y la regulación. Recordemos que el objetivo de la existencia de los gobiernos locales es mejorar la calidad de la provisión de los servicios públicos en territorio, en las localidades, pero tiene que realizarse un control por parte del ente rector de las finanzas públicas, que es quien regula la ejecución. Pero ahí permítame, asambleísta, las fiscales. Yo voy a sacar aquí la albiceleste de 3 estrellas, ¿ya? Voy a ser autonomista guayaco del estilo de la vieja guardia, ¿ya? ¿Cómo así una entidad local recauda la plata? Se va al gobierno central y el gobierno central empieza a tomar decisiones sobre ese dinero antes de que el dinero, digamos, a ver, es que perdón, a mí me cuesta. ¿Cómo vamos a respetar la autonomía y la descentralización de los municipios y prefecturas del país si estamos tomando decisiones sobre la plata que ellos mismos recogen por decisión propia, bajo sus ordenanzas, con sus funcionarios? ¿No le parece que es restringir un poco la autonomía que está consagrada en la Constitución? Y que ha sido una lucha de la gente que es usted de provincia como yo, no somos del centro. ¿No cree que estamos perdiendo algo de lo que se ha luchado por tanto tiempo? A ver, es importante aclarar cómo funciona la aplicación de esta regla fiscal. En lo absoluto, los recursos que recaudan prefecturas, que recaudan municipalidades, va a pasar al arca del Estado. Sí, eso no claro, pero usted por un momento dijo, y yo sé que no está en el proyecto de ley, pero en un momento dijo, esto va a un arca de todo el Estado. No, al arca central del Ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado. Pasa a su arca descentralizada lo que recaudan y lo que le transfiere el gobierno. Ellos tienen un 100% de presupuesto que se suma entre la transferencia de equidad territorial y entre lo que ellos recaudan. De ese 100%, ellos tienen que demostrar calidad de gasto del 70-30. Anteriormente, obviamente, el COTAD determinaba que deben cumplir la regla fiscal del 70-30 únicamente de lo que les transfiere el gobierno central. Ahora se debe cumplir el 70-30 de todo su presupuesto, de todo lo que va a su arca descentralizada, que es lo que recaudan y lo que le transfiere el gobierno. Porque es importante
generar esta trazabilidad del gasto, conocer dónde inicia la necesidad del gasto y con qué termina el gasto. Termina con la contratación de un funcionario, termina con una obra, con un bien, con un servicio, y deben demostrar para qué sirve esta trazabilidad del gasto, porque la Constitución obviamente determina la obligatoriedad del Estado central de transferir el 15% de ingresos no permanentes y al menos el 15% de ingresos permanentes y al menos el 5% de ingresos no permanentes. El COTAD determina que se debe transferir el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes. Esto me genera un margen de 11 puntos entre lo permanente y lo no permanente, para que puedan acceder a la totalidad de la transferencia entre lo que determina la Constitución y lo que determina el COTAD. Deben demostrar su calidad de gasto, el 70-30, 70 en inversión y 30% en gasto corriente. Pero la autonomía no se toca, porque el prefecto y el alcalde es quien decide en qué invierte ese 70%, si invierte en el tema de viabilidad rural en caso de prefecturas, si invierte en sistema de riego, si invierte en producción. Pero ya no pueden invertir en becas educativas, ya no pueden invertir en gasto de personal de inversión. O sea, ya hay una limitación porque les ponen una lista de partidas que cuentan como inversión, que básicamente son obra gris. Y también me preocupa el hecho de pensar un poco de cómo a través de ese ahorro, que yo creo que es necesario, tener un ahorro, responsabilidad fiscal. En ese punto estoy muy de acuerdo con usted, creo que es necesario, pero me preocupa creer que eso se soluciona a través de un plumazo. Y luego también me preocupa considerar que es el gobierno central quien va a ser juez y parte de determinar cómo se van a hacer los recursos. No es juez y parte. A ver, hay que entender que esto tiene un proceso de transición. Inicia el cumplimiento de la regla fiscal en junio del 2026 con una trazabilidad hasta diciembre del 2026, donde deberán cumplir el 65% de su presupuesto para inversión. 2028 deben alcanzar el 68%, 2029 el 70%. Esto es paulatino. 2027, 2028 hasta el 2029 ellos tienen que demostrar calidad de gasto. Esto es una transición. Y bueno, ustedes que son de la provincia del Guayas, en su momento el gobierno autónomo descentralizado, antes era municipio de León Febres Cordero, luego heredado a Nebot, ellos lograron cumplir un 70-30. No es imposible, y fue cuando se logró en Guayaquil el despunte de su progreso, de su seguridad, de su desarrollo. No es una regla fiscal incumplible. De hecho, desde el 2011 el COTAD determina que los GATS deben cumplir el 70-30, pero como no lo vienen haciendo, ¿por qué se complementan con el gobierno central? No es que el gobierno central va a ser juez y parte. El gobierno central transfiere recursos, pero aparte, en el principio de subsidiariedad, entrega recursos a través de las carteras de Estado. Ministerio de Infraestructura y Transporte transfiere adicional al modelo de equidad territorial recursos para que prefectos generen sus propios proyectos de mantenimiento de red vial rural. También el Ministerio de Agricultura apoya para el tema de sistemas de riego. Son recursos que no están contabilizados dentro del modelo de equidad territorial, pero el gobierno entrega porque muchas autoridades no lograron cumplir sus metas. Pero asambleísta, a ver, esta ciudad llegó al 85-15 entre gasto corriente e inversión, pero también, como en todos los casos que vemos en este país, porque pasa del gobierno central hasta los GAT parroquiales, siempre hay una que otra maniobra contable para contar la historia. Ahora, yo me preocupo de nuevo, porque una cosa es que autónomamente la sociedad local y el gobierno local digan vamos a cumplir con un mejor gasto, y otra cosa es que desde el centro del país el Ministerio de Finanzas, que podría terminar sobrecargado, vaya analizando, y un ente político, el ministro responde al presidente de la República, que tiene sus amigos y enemigos entre los alcaldes y prefectos, decía quién está cumpliendo con la regla. Yo no estoy, y yo creo que mi colega Jorge tampoco, totalmente en contra de poner algo de disciplina, pero ya había una regla de 70-30 sobre lo que el Estado central asigna. Ahora esta regla aplica sobre todo el presupuesto. ¿Por qué simplemente no nos quedábamos con la regla vieja y la hacíamos cumplir? ¿Dónde, por ejemplo, también está el trabajo de la Contraloría, que debería ser la que cuida la calidad del gasto?
Son controles distintos. La Contraloría realiza un control posterior a la gestión de la autoridad. Es un control posterior para evidenciar el cumplimiento de las normas de control interno, de la Constitución, de todas las normativas y todos los procedimientos que regulan a los gobiernos autónomos descentralizados o instituciones públicas, con el fin de prevenir a futuro, a través de las recomendaciones emitidas en los exámenes especiales, incumplimientos por parte de autoridades, y también determina multas, sanciones que son vinculantes a la gestión de la autoridad. Sin embargo, lo que busca esta trazabilidad, regla fiscal y control del Ministerio de Economía y Finanzas es corregir durante la ejecución del gasto. Es un seguimiento cuatrimestral durante el ejercicio fiscal que ellos hayan reportado su planificación anclada al Plan Nacional de Desarrollo. La autonomía no quiere decir desconectarse de la realidad que viven todos los ecuatorianos, pero sobre todo sus localidades. Las realidades son inseguridad, falta de servicios básicos, falta de atención en el tema productivo, en el tema agrícola, en el tema ganadero, que las autoridades tienen sus competencias desconcentradas y esas competencias se derivan de un plan nacional de desarrollo. No pueden desconectarse las realidades de sus localidades. Si queremos seguridad, obviamente se exige al gobierno central bloque de seguridad, se exige activación, más efectivos policiales, dotaciones de equipamiento, estrategia militar en las líneas de frontera. Muy complicada la situación en seguridad, pero si los gobiernos autónomos descentralizados no asumen su corresponsabilidad en seguridad en los mercados, por ejemplo, es competencia del alcalde fortalecer la seguridad en los mercados donde se realizan actividades de extorsión. Sin duda, asambleísta, pero a ver, aquí Guayaquil, a través de varias administraciones, ha dado vehículos con conductores y ha dado combustible para los propios vehículos policiales. De repente se pelea este alcalde con este presidente y ahora hay intervención central sobre la empresa de seguridad pública local de Guayaquil. O sea, a veces los municipios ponen de su parte, igual quedan supeditados a la voluntad del gobierno central. Yo no estoy defendiendo a ningún alcalde en particular, ni estoy diciendo que no derrochan como sinvergüenzas algunos alcaldes y prefectos de fiestas y todo tipo de barbaridades en este país, pero me preocupa que aquí van a pagar justos por pecadores y que estamos retrocediendo en el proceso de descentralizar al país y darle su autonomía y madurez a la política local. Lamentablemente la autonomía y la madurez en las administraciones locales tiene que ser controlada, tiene que ser regulada, porque en función de la autonomía muchos alcaldes convirtieron a las agencias municipales de tránsito en el bastión del lavado del dinero del narcotráfico, sin control, sin regulación, en función de su autonomía. Y luego, ¿quién es el culpable de la inseguridad? El gobierno central. Autoridades que han sido vinculadas a estructuras de crimen organizado, y el culpable, el Estado central, porque no cuida a los alcaldes. Entonces hay que tener coherencia cuando hablamos de autonomía y de garantizar la seguridad y desarrollo de todas las localidades del Ecuador. Lamentablemente no es una pelea personal, como ustedes lo indican, entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República. El alcalde está siendo investigado por varios delitos que se le imputan a su cargo y todo es presunción hasta que las investigaciones demuestren su vinculación o no. Es un proceso de investigación y no es el alcalde de Guayaquil. Se trata de desmontar estructuras de corrupción, de crimen organizado a todo nivel de gobierno. La principal autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, con una jerarquía de ministro, está detenido, también siendo sujeto de investigaciones por delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. Todos los niveles de gobierno tienen lamentablemente enquistado células de corrupción y en algunos casos crimen organizado. Entonces, si se quiere luchar por la autonomía, por la transparencia, por la madurez política, tampoco van a estar exentos de la justicia. ¿Sí? No quiere decir la autonomía impunidad y derroche de recursos. Así que esta ley va a funcionar porque tienen que estar sujetos a un control, a una regulación estatal, porque son recursos públicos. La autonomía va en función de la priorización del gasto. Ellos deciden en qué gastar el 70% y a quién contratar con su 30%. Eso está en función de su planificación responsable con la realidad de sus localidades. 9:06, asambleísta. No vamos a poder estar de acuerdo realmente en la mayoría de los puntos, pero la audiencia ha escuchado los suyos y las de su servidor. Ellos al final como ciudadanía tienen que decidir y estamos en todo caso agradecidos por permitirnos haber tenido esta conversación para ellos. Un buen día para usted.
Bueno, muchísimas gracias y siempre a las órdenes desde la Asamblea Nacional. Buen día. Gracias. Vamos a corte comercial, pero regresamos con más en unos minutos más. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Lunes 23 de febrero, 9 horas con 14 minutos. Yo a veces me pongo a ojear la página web de la Asamblea Nacional. Nunca está actualizada. Nunca están las últimas versiones de los proyectos de ley a tiempo. Ya está en el registro oficial, no aparecen acá. Pasan a segundo debate y tienen todavía hasta la versión de primer debate. Uno no sabe realmente cómo decirles más a los asambleístas que actualicen esta información que debería estar en manos de la ciudadanía a través de su página y no solamente a través de otras entidades, que a veces también para conseguir un proyecto de ley viejo, pero ya, digamos, aprobado en el 2015, 2018, te tienes que meter de ministerio en ministerio, de entidad en entidad, hasta ver quién tiene la versión actualizada, porque claro, no todos tenemos para pagar Lexis, pues no. Es 9 horas con 15 minutos. Caso Mueble, página 4 del Expreso, caso Mueble Fino. Audiencia contra la jueza Nubia Vera se retomado y la fiscal Mayra Soria presentará su dictamen acusatorio. Recordemos que este es el caso que le cayó encima a la jueza Nubia Vera, que fue la que pues falló a favor de la vicepresidenta Verónica Abad en su pelea con el Ministerio del Trabajo. Recordemos que se la quiso sacar por la vía administrativa a la vicepresidenta de ese entonces. Ella fue representada por el abogado Washington Andrade un tiempo, que tiene una pelea, digamos, ya hasta personal incluso con Mario Godoy, con gente de ese entorno que han servido al gobierno, y pues terminó declarando Nubia Vera en un documento que pues ella había sido presionada para dar determinadas declaraciones por ese abogado Washington Andrade. Claro, después de que la hayan allanado, la hayan sacado en pijama. ¿Será justicia selectiva o será depuración de la justicia? Ustedes ya saben cuál es mi temor. ¿Qué pienso yo? Qué raro cuando la depuración le cae solamente a los enemigos del poder de turno. Y claro, me decía el asambleísta Pozo, pero es que también pues se fueron contra un funcionario, ex funcionario de gobierno ya, director de tránsito. Bueno, veamos cómo se llevaba él con los señores ministros. Veamos quién lo había puesto ahí. ¿En qué estado está el poder dentro del poder que lo colocó en esa agencia? Yo no digo que el gobierno pues no haga nada bien, ni que luche solamente contra sus enemigos, pero habrá que ver si pues esta fue una depuración interna o si fue parte de una pelea en el palacio. En todo caso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el ministro del Interior, y esto iba antes de entrar a la entrevista de este último segmento, el ministro del Interior, John Reimer, le decía a Carlos Vera hace poco en una entrevista que pues, está preocupado por los jueces que liberan delincuentes. John Reimer dijo que no le parecía coincidencia que haya habido incendios uno después de otro en el centro de Guayaquil, y lo relacionó directamente en esa entrevista con el arresto del alcalde de Guayaquil, la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sin ninguna evidencia. ¿Qué planea el gobierno? ¿Qué hará en estos días? No se trata de defender a los jueces de este país, que muy pocos realmente hacen honor al cargo en el que están y a su deber. Pero cuidado, estamos caminando hacia otra metida de mano en la justicia. 9 horas con 18 minutos, está con nosotros en este momento por la vía telemática, aquí en RTP, el analista político Jorge Mora. Con él hablaremos sobre la situación en México. Bienvenido, estimado Jorge, a la mañana en RTP.
Buenos días, gracias por la invitación. Estimado Jorge, denos un recorrido para la audiencia sobre lo que ha pasado antes, digamos, de este conflicto, de esta lucha, de estos episodios de violencia que se viven en México. ¿Qué ocurrió para que finalmente el gobierno decida lanzar un operativo de esta envergadura que sin duda iba a generar una reacción de este tipo? ¿Por qué capturar al Mencho ahora? ¿Y por qué, claro, al final termina muriendo el Mencho? Bueno, de hecho me llama la atención cómo se dieron las cosas, pero me voy a saltar un poco porque mientras México estaba incendiándose, la señora presidenta Claudia Sheinbaum ni siquiera se enteraba. Entonces, lo que indica que la política de colaboración que le pidió Estados Unidos a México no pasó por la presidencia, sino por el Departamento de Seguridad. ¿Pero en qué se basa para decir que no se enteraba la presidenta Sheinbaum? Porque las imágenes lo dicen así, ¿no es cierto? Y entonces ya México estaba paralizado y la señora Claudia Sheinbaum estaba en una meeting político, ella tomándose unos selfies, unas fotografías con algunos ciudadanos. Y cuando ella hizo una declaración hace algún tiempo, que decía que no hay cómo hacer la guerra a los narcos porque es ilegal y porque va contra los derechos humanos, y hoy felicita a las Fuerzas Armadas, ¿con cuál discurso de Claudia Sheinbaum me quedo? ¿Con aquella que reconoce a los derechos humanos de los narcotraficantes o con la que celebra quienes lo dieron de baja? Y aquí hay un doble discurso y aquí nos marca la idea de que México, efectivamente, de las palabras de Donald Trump, es un narcoestado. Y la muerte del Mencho, que es uno de los dirigentes de los carteles más violentos del mundo, pone en entredicho todo aquel discurso que se ha dicho en las esferas oficiales de México. A ver, pero estimado Jorge, lo que dice la prensa, por ejemplo, leía de mañana o más temprano esta mañana el Financiero de México, lo que dice la prensa es que esto fue planeado desde la presidencia, fue planeado desde el gobierno y se dio porque los estadounidenses habían advertido que iban a darse hechos de violencia en días venideros relacionados al cartel Jalisco Nueva Generación en la ciudad de Guadalajara, que será una de las sedes del Mundial, y que preocupados por la posibilidad de que haya episodios de violencia a escasos meses de que se juegue el Mundial, decidieron tomar acciones rápidas para que la pelea se dé en este momento y no semanas o meses adelante, más cerca de las fechas que juega el Mundial de la FIFA en México, ¿no? O sea, que la intención fue tratar de, digamos, minimizar el impacto de la violencia en el Mundial de Fútbol. Aquí se maneja un discurso que también lo encuentro contradictorio, porque la pacificación se logra con la muerte de un líder, porque recordemos lo que pasó ayer, cuando se da la captura y eventualmente la muerte del Mencho, y luego salen a violentarse alrededor de 7 estados, en un estado mexicano tan grande, tan gigante, que en algunas ciudades ni siquiera se habían enterado. Había ciudades como el DF mismo que no pasaba absolutamente nada, pero en Jalisco el aeropuerto estaba siendo desalojado. Y entonces, ¿usted cree que matar al Mencho y enojar la paz de 100,000 personas pertenecientes a las mafias, que inclusive algunos hablan de 300,000, ¿usted cree que con la muerte del Mencho y los incendios en gasolineras, los incendios a vehículos, se va a pacificar el país de cara al Mundial de Fútbol? Esa me parece que es una explicación bastante, yo diría, ingenua, porque no va por ahí. Me parece que más bien va por la presión de los Estados Unidos para que se haga esa lucha contra las drogas, y donde el Mundial de Fútbol solamente es un accidente que está de forma circunstancial en medio del camino. Ahora, estimado Jorge, tratemos de llevar esta conversación hacia la relación México-Estados Unidos. ¿Usted cree que Donald Trump, que al final siempre ha resuelto sus problemas de manera pacífica y hasta amigable con el señor López Obrador y con la presidenta Sheinbaum, no está intentando quizá influenciar un poco las medidas que se toman en México como lo ha hecho en Colombia, ¿no? Insistir en operativos de mayor envergadura, insistir en un cambio, por lo menos hacia lo vistoso, en las medidas que se toman contra las organizaciones delictivas, narcodelictivas, y quedarse tranquilo? Porque hay quienes pues desean, no solamente esperan, que Estados Unidos más bien intervenga directamente y lance operativos dentro del territorio mexicano.
Y mire, como Donald Trump ha tenido inclusive una actitud hasta paternal con la señora Sheinbaum, habla de que la señora es presidenta de un país sobre el cual no tiene control. Y entonces, frente a ellos ha habido algún tipo de presión, intentando hacer una negociación para que se combata las drogas. Sin embargo, la respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido absolutamente neutra y no ha hecho absolutamente nada. Y eso nos marca aquello que está pasando ahora. En principio, quien marcaría la presencia de los narcos en el gobierno mexicano es López Obrador. Y él es aquel que ejerce la presión sobre Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que le pide Estados Unidos a México? Que haya un control sobre las drogas. Y sin embargo, aparte de unas declaraciones y poner algún tipo de fuerzas armadas en la frontera, sin embargo, el comercio de drogas hacia los Estados Unidos no ha menguado. Y eso marca la idea de que los carteles de la droga en México estaban mandando en la política, porque no ha habido ningún tipo de decisión que lleve ni al combate, peor a la eliminación. Hoy se habla de más de 100.000 efectivos, cuando tienen inclusive armamento que está mucho mejor equipado, con mayor logística que el mismo ejército mexicano. Por lo tanto, ¿le debo creer a Claudia Sheinbaum o le debo creer a las declaraciones públicas de Donald Trump? Me parece que esta acción que se da el día de ayer marca un punto, ojalá, de inflexión, no tanto para que no se afecte al Mundial de Fútbol, sino para que Estados Unidos logre tener algún tipo de respuesta efectiva frente a la mayor puerta de entrada de drogas de todo el mundo, que es México. Y ese es el verdadero punto de conflicto. No es tanto ni Venezuela, algo de Colombia o el Ecuador, sino México, con los cárteles de Sinaloa, que está un tanto debilitado, y ahora se intenta debilitar al cartel de la nueva generación de Jalisco con la muerte del Mencho. Este mismo artículo que citaba hace poco, estimado Jorge, para concluir, quien lo firmaba al final insistía en la importancia de que la gente con experiencia dentro del gobierno de Sheinbaum, gente que viene desde la época del gobierno de Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra las drogas, haya aprendido sobre los errores de esa época, ¿no? Sobre cómo decapitar a las organizaciones narcodelictivas en ese país generó, pues, peleas a la interna de esas bandas, divisiones y por ende la multiplicación de los grupos criminales, ¿no? Y por ende el aumento de la violencia. Él invitaba a lo que aquí también hemos invitado a hacer en el Ecuador y en otros países que luchan contra el narco. No solamente preocuparse por ir por el cabecilla, sino por desarticular la banda entera, porque puede ser peor la cosa si solamente se da por el cabecilla y se deja ahí a los lugartenientes. ¿Usted cree que sea posible algo así? ¿Cree que sea posible combinar la estrategia de recuperación del territorio que va más por el lado de la justicia social con los golpes duros a los cabecillas, con el ejercicio de la inteligencia, todos estos reclamos que todo el mundo hace? ¿Se puede hacer un plan coordinado con todo eso para evitar que se repita lo que pasó en México y ha venido pasando desde hace más de 20 años? Yo diría más, hace más de 40 años. Con la muerte de Pablo Escobar lo que se hizo es la difuminación de estos pequeños liderazgos en Colombia, de la droga, claro. En Colombia, por supuesto. Y esa enseñanza que nos dijo, a ver, si matas al cabecilla principal, de hecho, aparecen otras cabezas más pequeñas. Eso pasó en el Ecuador y es lo que está pasando. La violencia en las cárceles de Machala, lo que pasa en la provincia de Manabí es un ejemplo de eso. Lo que ha pasado en México con la muerte, con la captura de Chapo Guzmán, y también la captura del hijo del Chapo Guzmán, y aparecieron los Zapitos, y aparecieron una serie de grupos más. ¿Qué nos hace pensar que hoy, con la captura y muerte, que parece ser accidental, no era la intención de matarlo a este señor, sin embargo se muere? ¿Qué nos va a hacer pensar que la multiplicación de ese efecto de estos pequeños liderazgos haga que el problema sea grande? Es decir, hacemos algo, tomamos decisiones, se captura a los capos, se los asesina, sin embargo se reproducen cual si fuera una metástasis, y entonces, ¿qué se está haciendo de diferente? ¿Cómo esperar un resultado diferente si las prácticas son las mismas? Y en este caso, yo no creo que la muerte del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación vaya a pacificar, sino más bien vaya a acrecentar los niveles de violencia y el aparecimiento de nuevos grupos que harán mucho más difícil la lucha contra el narcotráfico. 9:28, estimado Jorge, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días para usted también. Nos queda 2 minutos.
A ver, en la página 4 mismo del Expreso, que hay harto contenido acá. IES plantea, vamos a ver si hubo planificación, citas médicas de 10 minutos. La institución busca reducir el tiempo de espera de pacientes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció la implementación de un nuevo sistema de parametrización en agendamiento, PHUYO, una actualización que permitirá habilitar 4.000 turnos adicionales por día en distintas especialidades médicas. Estos se suman a los 50.000 turnos diarios que actualmente se ofrecen a escala nacional con el objetivo de mejorar el acceso a la atención de salud. Claro, es que la reducción no es para todo tipo de cita. Con ello, el IES busca optimizar la capacidad operativa de sus unidades médicas y reducir los tiempos de espera, uno de los principales reclamos de los usuarios. Los nuevos tiempos de consulta se organizarán en módulos de 10 minutos destinados a atenciones ágiles, entrega de resultados y trámites médicos en citas subsecuentes. Especialidades no quirúrgicas dispondrán de 20 minutos por paciente para asegurar valoraciones clínicas integrales. Citas subsecuentes se garantizará el agendamiento de turnos de seguimiento con el fin de evitar interrupciones en los tratamientos. El IES indicó que con estas acciones espera reducir el promedio de espera de 15 a 8 días para consultas generales, mientras que las especialidades consideradas de mayor complejidad no deberían superar los 35 días. Miren, no me parece terrible si la reducción es para justamente las citas donde no hay valoración, donde no hay que buscar los síntomas o dar instrucciones demasiado específicas al paciente, donde hay que tener un debate también con el paciente que tiene que tomar una decisión sobre si quiere avanzar con un procedimiento o no. Es la cita de aquí está tu examen, la cita de cómo sigues. Ok. No me queda del todo claro, ojalá sea así. Pero incluso cuando yo te doy un resultado de un examen, puede saltar algo nuevo. Puede haber un indicador preocupante y tienes que darle instrucciones al paciente. ¿Alcanzará con 10 minutos? Me preocupa. Y lo otro, van a tener 4.000 turnos adicionales. Ya, ¿y van a poder atenderlos? Aceleras el proceso de atención, digamos, clínica de la conversación con el paciente, pero ¿están los quirófanos preparados para recibir al paciente? ¿O por lo menos le han pagado los proveedores externos para que puedan enviar allá al afiliado? Digo, ¿no? O sea, ojalá no hayan avanzado solamente en la primera parte sin haberse cerciorado de que hayan suficientes medicinas, suficientes insumos, suficiente personal para atender el influjo superior de pacientes que les van a llegar. Ojalá. 9:31, me despido de ustedes, queridos radioescuchas, como siempre muy agradecido por su fiel compañía. Los dejo en buenas manos para el inicio de semana. Se van a encontrar otra vez con Rodolfo Vaquerizo aquí en la señal de RTP, así que no cambien de dial ni de URL. Y por supuesto también con mucho cariño y estima un saludo de vuelta para Daisy Macías y para Luis Eduardo Sotomayor, que nos envían sus comentarios a nuestro YouTube. Un abrazo para todos. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra.